¿Qué tal, amigos de Historias de Terror? Para mí es un gusto volver a saludarlos una vez más y llevar hasta ustedes una historia. En sus inicios, el juego de la Ouija era para niños de 8 años, y antes de que se utilizara para hablar con antepasados, se usaba más para ligar, y se hacían preguntas entre los que estaban presentes. El día de hoy se usa para entrar al mundo de lo misterioso y lo incomprensible. Si tienes alguna pregunta y el mundo de los espíritus tiene respuesta, la podrás encontrar ahí. Pero todo esto no es importante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento Juegos de la Ouija. Este es un relato basado en hechos reales de la señora Carmen Abarcas de Tierra Blanca, Veracruz. Fue en 1987 en Tierra Blanca, Veracruz. Algo que mi familia y yo jamás podremos olvidar. Cualquier película de terror no es nada como vivir en carne propia todos estos hechos que nos marcaron de por vida. Y solo el tiempo y la fe de Dios se ha encargado de ir olvidando poco a poco, a través de los años, aquellas cicatrices en la mente y que nuestros ojos fueron testigos de esa horrible desgracia familiar. Contraje nupcias por segunda vez. Mi esposo y yo vivíamos en la casa. Él con familia de 2 hijas y yo también, 2 hijos y una hija. Así que en ese entonces yo tenía a Jorge de 15 años, Juan de 14 y mi hija Diana de 13. Una de las hijas de mi esposo de nombre Elizabeth de 17 años decidió venirse a vivir con nosotros, ya que ella tenía problemas con su mamá, y nuestra familia le dio cobijo, y mis hijos rápidamente la quisieron como si fuera una verdadera hermana de sangre. Ya instalados, Elizabeth en la recámara con mis hijos me dijo que no podía dormir, que sentía su cuerpo muy extraño. Yo pensaba que era por los problemas que tenía con su mamá, así que le dije: hija, lee la Biblia para que puedas dormir y no te sientas afligida. Pídele a Dios que se resuelvan todos los problemas con tu mami. Así la dejé y me salí de la recámara. Fue cuando empezó la pesadilla. Ella le dijo a mi hijo: tengo miedo. Veo un hombre de negro en la ventana. Así que mi hijo fue a ver y él me contó lo que estaba pasando ahí. Dice que miraron, pero que no se veía nada. Entonces, ellos le dijeron: nos quieres dar miedo, ¿verdad? Pero la luz de su recámara estaba apagada y se quedaba viendo. De repente empezó como a contorsionarse en la cama. Y fue cuando la jalaron de los pies y la metieron debajo de la cama como si fuera una muñeca de trapo. Ellos, en ese momento, salieron corriendo de la recámara gritando y llorando. Mi esposo y yo nos metimos a la recámara encontrándola debajo, diciendo: ¿qué? ¿Están jugando o qué? Así que mi hijo Jorge, llorando, nos dijo que no. Nosotros la quisimos sacar de ahí, pero no podíamos. Se escuchaba un rugido de un animal que la estaba sujetando, y la luz tampoco encendía. Así que todos entramos en pánico, hasta que mi esposo levantó la cama y yo la cargué a ella. Estaba como desmayada. La llevamos a la sala hasta que reaccionó. Esa noche nadie pudo dormir. Ahí fue donde empezó nuestro peregrinar. Llevamos a Elizabeth a varias iglesias católicas, y en lugar de ayudarnos, nos corrían de ellas diciéndonos muchas cosas. Ya en las noches se dormía en la sala y la amarrábamos, y juntamos las camas. Todos dormíamos juntos, pero volvía a amanecer debajo de la cama, esto sin darnos cuenta a qué horas la jalaban, siempre en un estado de inconsciencia. Fue una vecina a ayudarnos, según la hacía de curandera, y llevaba la Biblia en la mano y un rosario. Le empezó a rezar a Elizabeth, estaba amarrada de la cama, y cuando rezaban se le hicieron los ojos en blanco, y con una voz muy tenebrosa le dijo: tu fe es mi fe, tu Dios es mi Dios. A la pobre vecina Angelita se le subió la presión y le dio diabetes de aquel susto. Se levantó con la cama amarrada, diciendo: váyanse o los voy a matar a todos. Váyanse, Satanás quiere que los mate. Así que mi esposo le arrojó agua bendita y se le agrietaba la piel y volvía a su estado normal. Ya Elizabeth se veía muy acabada, muy demacrada, delgadísima. Nosotros ya no sabíamos qué hacer. La llevamos a una iglesia que está por el puente de Jula, Veracruz. Esto para que le hicieran un exorcismo. Un obispo de ahí que daría una misa.
Al estar orando por ella, empezó a contorsionarse toda. Sus ojos estaban en blanco y giraba la cabeza 360 grados. El obispo oraba. Ella estaba amarrada a una banca en medio, con personas. Cuando le puso el agua bendita, se le agrietó la piel. Ella se levantó con todo y la banca y las personas que estaban ahí. La gente salió corriendo de la iglesia, al tiempo que decía con una voz muy profunda y muy tenebrosa: «Soy Gustavo. Ella es mía. Me la ofrecieron en la Ouija, así que ella me pertenece». Cuando el obispo dijo: «Vete de aquí, Satanás», ella cayó desmayada. Aquel sacerdote se retiró diciendo: «Esto es muy fuerte. Mire, señora Carmen, la próxima semana va a haber un congreso en el Deportivo de Tierra Blanca. Viene un padre de Costa Rica, experto en exorcismos. Él nos puede ayudar». Se nos hizo eterna toda esa semana, hasta que llegamos al congreso de la Iglesia Católica en el Deportivo, donde estaba el padre Carlos de Costa Rica, sacerdotes, obispos y también predicadores. Así empezó la oración, con cantos y alabanzas. Elizabeth estaba amarrada a una banca larga y grande, donde cabían fácil 10 personas, ella en medio de muchos hombres, que sabían cómo era el caso. Se empezó a retorcer, a hablar en lenguas, sus ojos en blanco. Sudaba el padre Carlos. Cuando puso su mano en la cabeza, fue cuando se levantó con todo y la banca, y los hombres cayeron. Algunos se lastimaron, y giraba con la banca golpeando a más personas, reventando las amarras, escribiendo signos extraños en la tierra. Y fue la corredera de la gente. Se fue a atacar al señor obispo. Se le abalanzaron sobre ella muchos hombres para poderla controlar. El padre le dijo: «Llévenla a donde está el Santísimo». Era una choza de palma que muy apenas cabíamos. Mi esposo y yo estábamos llorando de ver todo lo que pasaba y que nadie podía sacarle el demonio que estaba dentro. Se escuchaban voces de ultratumba como si fuera toda una pelea. Entonces entró una predicadora de Texcoco de nombre Rosa Aura. Comenzó a orar y a tocar su cabeza. Con una voz firme y llena de fe dijo: «Señor Jesucristo, Padre mío, si en verdad existes, manifiéstate y en tu nombre libera a esta mujer de este demonio que la está atormentando. Por la gloria de tu reino. Amén». Fue cuando un olor a azufre y putrefacto salió de mi hija, escuchándose un lamento como si alguien estuviera muriendo. Al mismo tiempo el sol se ocultaba y después salía, como si alguien lo estuviera tapando, hasta que nuestra hija fue liberada de ese demonio para siempre. Los sacerdotes oraron para que no recordara nada y la limpiaron para siempre. Fue en ese momento que Elizabeth se levantó, preguntando qué es lo que había pasado. Nosotros estuvimos dándole gracias a Dios y a los sacerdotes, y sobre todo a la predicadora Rosaura, por haber liberado a mi hija del mal. A los pocos días, abandonamos la casa para venirnos a vivir a Tampico. Pero esa casa donde nosotros vivíamos antes, ahí sigue sin rentarse, no se vende, está llena de maleza, como si hubiera quedado maldita por siempre. Esta historia la quise compartir con ustedes. Fue escrita por mi amigo Eclipse Rey de los Mares, a quien le mando un saludo. Si te ha gustado, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios y gracias por ser parte de este canal.